Pues dentro vídeo. Bueno, en el día de hoy quería hablar de una cuestión que la verdad que esta última semana nos ha alarmado a todos los españoles, y no es nada más ni nada menos que el caso este del accidente de tren que se ha dado en Adamuz, ¿no? Donde desgraciadamente tantas personas han perdido la vida, y con ello supone un desastre inmenso para las personas que pierden esa vida, tantos proyectos que se truncan, tantas familias que quedan rotas, toda la infraestructura, el daño que se crea a nivel social, económico, medioambiental, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, insistimos, es el daño humano, el daño sentimental de aquellos allegados y aquellos damnificados y víctimas que después de este trágico incidente, pues pierden tanto. En este vídeo, bueno, he decidido cambiar un poco el formato que tenía en los anteriores, en el cual pues yo me grababa con varios planos, con una cámara mucho más grande y otra más pequeñita, ¿no? Que la del móvil, pero he visto que tampoco tenía mucho sentido a día de hoy. Lo importante es que llegue un mensaje, que la calidad sea medianamente buena, y claro, el tiempo que pierdes en editar para una serie de detalles que pueden dar un poquito más de profesionalidad al vídeo, pues pensé, oye, ¿por qué no? Vamos a cambiarlo un poquito todo. Vamos a ser más simples y más pragmáticos, más eficaces. Pero bueno, volviendo al tema de este caso, a mí se me vienen muchos interrogantes a la cabeza. Y uno de ellos es, en primer lugar, la idea esta de la imprevisibilidad de ciertas cosas. Es más, hasta cierto punto me ha querido recordar un poco a estos sucesos, aunque salvando sus largas distancias, de los cisnes negros. Salvando la larga distancia, digo porque normalmente ese fenómeno se habla para la economía, para sucesos como por ejemplo pudo ser la crisis del COVID-19, algo que era entre comillas imprevisible, pero cuando llega pues se pueden ver esas consecuencias, no solo esas consecuencias, sino que se pueden ver las causas, cosas que hasta el momento no se sabía. En este caso, esto se le acerca un poco en el sentido de la imprevisibilidad, y ahí voy a hilarlo con este problema que veo con tantos todólogos en televisión, ¿no? Como de repente es tan fácil y caemos en la tentación de querer buscar una respuesta rápida a este problema, y efectivamente no se puede lograr tan fácilmente. Lo importante primero es que no cunda el pánico, claro, eso es obvio. Luego, primero son las víctimas, y luego, lo que es más importante, dejar a los expertos trabajar, y los expertos son los expertos, los que están en primera línea de campo, los que están analizando la situación, y a partir de ahí se pueden llegar a unas conclusiones más sensatas, porque de lo contrario podemos caer en la conspiranoia, que en este tipo de situaciones nos encanta a los seres humanos, porque al fin y al cabo nos da una seguridad y queremos buscar rápidamente el culpable. Y claro, he visto tantas acusaciones de una posible intromisión, de que si es el Mossad, que si no, eso no lo sabemos, pero claro, en este caso había un elemento de imprevisibilidad hasta cierto punto. Es que hace muchos años no habíamos tenido un accidente de este calibre, que es un medio medianamente seguro. Suele pasar también con los aviones, pero de repente llega un día en el que hay un fallo y por desgracia pasa pues lo que hemos presenciado, ¿no? Entonces, en este caso sí podríamos hablar quizá de un cisne negro, no tanto, un cisne gris, blanco, puede ser. Pero también está la parte de la responsabilidad de los gobernantes y la gestión que se ha hecho, porque no me parece para nada desacertado, y salvando las distancias con un análisis más preciso para resolver este problema, el hecho de que, por ejemplo, tantas personas se han quejado de que en este proceso de privatización, donde había una empresa estatal, Renfe, Adif, tan conocida en los últimos años, que había perdido calidad en los últimos años, por desgracia, también podemos buscar unos componentes, ¿no? unos causantes, que hay veces que cuando mantenemos mal lo público o se hace una mala gestión por parte del Estado y se destinan fondos a lo que no se debería, y luego descuidamos unos servicios tan esenciales como podría ser la educación pública, la sanidad o nuestras infraestructuras, pues luego obtenemos unos servicios públicos que trabajan mal, no porque lo público sea malo per se, sino por la mala gestión, y luego sobre todo qué tipo de gobernantes tenemos y si apuestan de verdad por ello, porque claro, no es justo que por un lado se diga mantener un sistema público, nos hagamos defensores de ello, pero luego no somos consecuentes con ello, y luego no exigimos a los políticos que paguen por sus corruptelas, que sus corruptelas, por desgracia, no son pocas, las hemos pagado todos los españoles con nuestro dinero,
Y en este tipo de cosas también se puede ver cómo el dinero que a lo mejor podría ir para la mejora de condiciones de vida e infraestructura, en definitiva, del bien común, lo tenemos al final destinado pues no se sabe dónde. Entonces, por un lado, claro, me preocupa todo esto y sobre todo veo un problema con una privatización que creo que no se ha hecho de la manera correcta. Y este es el kit de la cuestión en el que se quejan muchas personas. Por ejemplo, hay quienes ven que tampoco me parece tan descabellado ese argumento, como en una infraestructura donde hay una serie de vías y corrían una serie de trenes, pues se añaden unas empresas nuevas, con el pretexto de liberalizar y así dar más competencia al servicio, precios más competentes y funcionaría mejor en teoría. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta la manera en que se ha hecho ese proceso, cómo se han coordinado tanto la empresa estatal como las privadas, por otro lado. Y lo que es más preocupante, el mantenimiento de las vías, porque claro, tienes una infraestructura pero empiezas a meter más trenes de la cuenta, pues claro, eso obviamente iba a tener sus consecuencias. ¿Hasta qué punto íbamos a saber que era así? Pues yo sinceramente no sabía que iba a llegar hasta ese punto. Esas personas que por desgracia han fallecido son nuestros vecinos, nuestros hermanos. ¿Y quién no te dice que podrías haber sido tú o podría haber sido yo de haber tenido un poquito más de mala suerte, ¿no? Aquí hay otra cosa que me llama bastante la atención, ¿no? Que me genera cierta angustia existencial, si se puede decir. Es el hecho de que nuestras vidas penden de un hilo muy fino. Si no es un tren, un día se cae una maceta y te da en la cabeza. Un día puede ser cualquier tipo de cosa. Sin embargo, ese pequeño incidente, ese pequeño tropiezo o ese gesto desacertado puede acabar con la vida de uno o de muchos. Y claro, aquí pienso yo algo. ¿Cómo vivimos nuestro día a día? ¿Cómo estamos? ¿Cómo una negligencia o una negligencia o un fallo técnico o una falta de revisión que luego afecta a infraestructuras más grandes puede producir un accidente y se truncan tantas vidas? Tantas vidas, pensemos en personas con nombres y apellidos, con caras, con proyectos. Eran intenciones, algunos con dilemas morales en su interior y de repente, ¡pum!, se ha terminado. Entonces eso a mí me delata en el sentido de, oye, ¿cómo vivo yo mi momento presente? Trato de vivir el momento presente. ¿Cómo vivo y me relaciono con mis proyectos y mis ideas? Porque todos tenemos ese tipo de cosas, ideas y proyectos. Y hay veces que las personas que somos más idealistas nos podemos apegar bastante a una idea y un proyecto, pero ahí está la vida que tiene esos incidentes caprichosos y crueles a veces que te hace que pierdas todo. Entonces ahí también uno tiene que aprender a valorar hasta dónde puede llegar con algo y hasta dónde no. ¿Qué compromete vivir tu momento presente? ¿Qué compromete vivir tu momento presente y qué no, por el contrario? Por lo cual, este tipo de casos, más que llevarme a buscar un culpable claramente, que eso habrá que buscarlo en el caso de que lo haya y analizarlo lo más riguroso posible, pero siempre y cuando teniendo cuidado con el respeto a las víctimas y sobre todo en aras de buscar un bien común para la sociedad, no buscar una teoría barata de la conspiración en el que uno se da autobombo y empiezan los egos de los todólogos, ¿no? Que por desgracia se puede ver mucho en televisión o incluso en redes sociales, que por cierto, fruto sobre todo de una cultura que fomenta el narcisismo en todos los niveles. ¿Y qué puedo decir entonces ante todo esto? Que en todo caso uno tiene que ser humilde con su día a día, con sus proyectos también, pero sabiendo vivir el presente. Y ante todo, ante situaciones así, lo que hay que buscar es informarse bien, pero para aportar algo bueno para la sociedad, ayudar a los damnificados y construir de esa manera el bien común. Y tener cuidado sobre todo con esa cultura sensacionalista en la que estamos metidos la mayoría, por no decir todos, donde el sentimiento del momento nos puede llevar a un impulso de compartir algo que no es cierto o empezar a acusar a quien de verdad no habría que acusar. Y ante todo, lo más importante, una vez que has analizado bien la situación, que uno se informa bien, que ha ayudado, ¿dónde queda el papel de nuestros gobernantes? ¿Qué cuentas le podemos exigir? Siempre de una manera fehaciente y para contribuir a un mejor desempeño de nuestras instituciones, de nuestra ciudadanía, de nuestra vida social, política, económica, pero en aras de construir un verdadero orden social donde de verdad se pueda dar unas condiciones adecuadas de vida. Pues es importante ver qué podemos hacer para que esto no ocurra.
estar al tanto de qué decisiones se toman a nivel estatal, a nivel político, a nivel económico, cómo se gestionan las grandes empresas, las compañías, nuestros servicios públicos y qué tenemos que hacer nosotros para enterarnos mejor de esas situaciones y sobre todo para poder proponer respuestas que sean eficaces, porque ante todo lo que se busca es el pragmatismo. ¿De qué sirve hablar y poner cosas en redes si al final nada lleva absolutamente nada, ¿no? Empezar a tomar conciencia y lo que es más importante, tomar partido. Y resumiendo todo esto, en primer lugar, tener conciencia de que todo esto que estamos viviendo han sido unos días duros para todo el pueblo, pero realmente tenemos que buscar la manera de salir más fuertes, unidos de este acontecimiento. Y lo más importante, cómo podemos informarnos y aportar también a la sociedad para que este tipo de cosas o bien no se produzcan o bien se puedan reducir al mínimo. Y sobre todo añadir una cosa, aunque pueda sonar inquietante, es así, nuestras vidas penden de un hilo muy fino. Entonces eso significa que ahora tenemos que ir asustados a cualquier lado, porque yo soy una persona que he sido durante épocas de mi vida muy hipocondriaco y creo que realmente no tenemos que ir de esa manera por la vida. Simplemente tenemos que vivir un presente, que es un regalo muchas veces, en el que no soy consciente tantas veces, y que nuestros proyectos van con nosotros, pero no son nosotros, y nuestros proyectos se hacen cuando se actualizan, se hacen en el día a día. Y nuestros proyectos son la cara buena y la cara mala del día.